Bienvenidos a la clase de física del validatubachillerato.com, líderes en validación y prueba saber. Mi nombre es Kevin Daniel Restrepo Ángel y los estaré acompañando en la clase número 3 de física. El día de hoy vamos a hablar sobre la mecánica. Si bien es un concepto que hemos estado mirando muy por encima de las clases pasadas, hoy estaremos hablando mucho más a fondo de cómo la mecánica es aquella por la cual se pueden explicar los movimientos. Movimientos como el movimiento simple, el movimiento uniforme, conocido como el MU, el movimiento variado, el movimiento uniforme variado, la aceleración y el movimiento periódico. Hablamos entonces de que un cuerpo está en movimiento respecto a otro cuando su posición cambia en el transcurso del tiempo. A esto le llamamos trayectoria, que es cuando un cuerpo pasa de un punto A a un punto B. Ahí decimos que existe un movimiento. Es el camino seguido por un cuerpo en su movimiento, es decir, es la figura formada por la unión de las distintas posiciones que ocupa a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos caminando por la calle, estamos haciendo un movimiento. Pasamos de un punto A, que puede ser la puerta de nuestra casa, hasta un punto B, que puede ser la tienda. Pero también podemos seguir añadiendo una secuencia de movimientos. Podemos ir hacia un punto C, que puede ser nuestro colegio, y hasta un punto D, que puede ser la casa de un amigo. Entonces nos referimos de que nos estamos desplazando de un punto A un punto B, un punto C y un punto D. Tenemos una trayectoria en la cual hacemos una serie de movimientos. ¿Y cómo podemos entonces medir ese movimiento o que exista una constancia de él en el tiempo? Precisamente será el tiempo el que defina la trayectoria que estamos efectuando. El tiempo entonces nos dirá ¿qué ocurrió del punto A al punto B? Hubo un desplazamiento, hubo una trayectoria, la cual duró X tiempo. El tiempo nos sirve entonces como la medida para pasar de un punto A un punto B. Decimos entonces que el movimiento se divide en rectilíneo si hablamos que la trayectoria va en una línea recta y en curvilíneo si la trayectoria va en una línea curva. El movimiento rectilíneo se dividirá entonces en movimiento uniforme, que es cuando decimos que recorremos espacios iguales. Decimos que hay un movimiento uniforme entonces cuando del punto A al punto B existe una distancia, pero del punto B al punto C existe la misma distancia. A eso nos referimos con un movimiento uniforme, que al pasar de diferentes puntos siempre va a existir la misma distancia y siempre va a existir la misma relación del tiempo. Significa que siempre tardaremos el mismo tiempo en recorrer una trayectoria a otra. Si decimos que del punto A al punto B nos demoramos 2 minutos, entonces también diremos que del punto B al punto C nos vamos a demorar 2 minutos, para así decir que estamos teniendo un movimiento uniforme. Este movimiento uniforme será entonces verificado a través de la siguiente fórmula. Hablamos que intervienen tres diferentes aspectos. Hablamos que existe la velocidad, que será entonces la rapidez con la que se efectúa una acción, ¿cierto? Por lo general, si decimos que de A a B existió un movimiento, ¿cierto? Definido por el tiempo, entonces quiere decir que tuvimos una velocidad en recorrer desde el punto A hasta el punto B. Por eso entonces la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo. ¿Qué es el espacio entonces? Cuando hablamos del espacio, hablamos del recorrido que estamos efectuando. Hablaremos entonces dentro del Sistema Internacional de Medida que el espacio lo estaremos delimitando en metros. Y tiempo, el tiempo ya es una medida de la cual hemos estado hablando y el tiempo lo estaremos delimitando entonces siempre en los segundos. Entonces, una vez más, el movimiento uniforme es aquel en donde los cuerpos se desplazan en el mismo tiempo de un punto A un punto B y de un punto B a un punto C y además recorren la misma cantidad de espacio. Está delimitado entonces por la fórmula
velocidad es igual a espacio dividido tiempo. ¿Listo? ¿Por qué vamos a usar letras minúsculas? Porque si hablamos de letras mayúsculas, si utilizamos una V mayúscula en vez de una V minúscula, estaríamos refiriéndonos a voltios, no a velocidad. Lo mismo en espacio, si utilizamos una V mayúscula, estaríamos refiriéndonos a otro término. Y lo mismo con el tiempo, si utilizamos una T mayúscula, estaríamos refiriéndonos de hecho a temperatura y no al tiempo. Entonces, por eso siempre vamos a utilizar letras minúsculas para definir la velocidad, el espacio y el tiempo. Esto es importante, recuerden, para hacer la abstracción de la información es importante saber con qué letra vamos a identificar cada una de estas abstracciones de la información. Tenemos aquí nuestro primer ejemplo entonces, que nos dice expresar en metros sobre segundo una velocidad de 180 kilómetros. Leamos una vez más, expresar en metros sobre segundo una velocidad de 180 kilómetros. ¿Qué nos están pidiendo entonces? Que hagamos una conversión de unidades de velocidad. La velocidad, recuerden entonces que va a delimitarse como el espacio, listo, que recorre un cuerpo en delimitado tiempo. Y el movimiento uniforme, ¿cierto? Nos habla de que el cuerpo siempre va a tener trayectorias iguales. Por ahora, eso es lo que estamos viendo. Entonces nos están expresando expresar en metros sobre segundo una velocidad de 180 kilómetros por hora. Y nosotros sabemos entonces que en el Sistema Internacional de Medidas siempre nos van a pedir que utilicemos en lugar de kilómetros, metros y en lugar de horas, segundos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Sabemos que la velocidad es 180 kilómetros por hora. Entonces, como lo hemos hecho en clases pasadas, decimos que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Esta información ya la hemos descubierto en clases pasadas, por eso no necesitamos hacer de nuevo la conversión de ellas, de la unidad como la hora a los segundos, porque nosotros ya sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. ¿Listo? Entonces, es tan fácil como decir 180 por 1000 dividido 3600 y ya haríamos la conversión. Como resultado tendríamos entonces 50 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta para expresar en metros sobre segundos una velocidad de 180 km por hora? 180 km por hora equivalen entonces a 50 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque al hacer la conversión de unidades hicimos que 180 se multiplicara por 1000, que es la equivalencia de un kilómetro en metros, y que luego se dividiera entre 3600, que es la equivalencia de una hora a segundos. Ahora bien, veamos este segundo ejemplo que nos dice calcular la velocidad de un móvil que recorre con movimiento uniforme una distancia de 30 metros en 3 minutos. Una vez más, calcular la velocidad de un móvil que recorre con movimiento uniforme una distancia de 30 metros en 3 minutos. ¿Qué nos están pidiendo entonces? Ahora sí, nos están pidiendo calcular una velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos utilizar la fórmula y que además está teniendo un movimiento uniforme. Lo que quiere decir que siempre la trayectoria va a tener la misma distancia y la va a recorrer en el mismo tiempo. Recuerden, es importante hacer esta aclaración, ya que es diferente si decimos que el cuerpo va a tener un movimiento variado, ¿listo? Porque nos referiríamos entonces a que puede tener diferentes trayectorias en las cuales recorre con tiempos diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Delimitar lo que tenemos. Sabemos entonces, por la información que se nos estaba suministrando en el ejercicio, que el espacio que recorre, la trayectoria que recorre del punto A al punto B, este cuerpo, digámoslo nosotros, son de 30 metros y que el tiempo que toma en recorrer esos 30 metros en pasar de ese punto A a ese punto B, que es la trayectoria, es equivale a 3
minutos. Entonces ya tenemos espacio y tiempo. Pero ¿será que ya podemos aplicar la fórmula que hemos aprendido hasta ahora? Que en el Sistema Internacional de Medida para el tiempo, ¿cuál es la unidad de medida? Para el tiempo, la unidad de medida serían los segundos, no los minutos. Y nosotros sabemos entonces que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, ¿cuántos serán 3 minutos? Es simplemente hacer la multiplicación de 3 por 60 igual a 180. Entonces, en 3 minutos hay 180 segundos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer al calcular la velocidad de un móvil que recorre con movimiento uniforme? ¿Listo? Una distancia de 30 metros en 3 minutos. Lo primero que vamos a hacer es identificar cada parte de la información suministrada. Nos están dando el espacio en metros y el tiempo en minutos. Luego lo que debemos hacer entonces es hacer la conversión en la unidad del Sistema Internacional de Medida. Nosotros ya sabemos que los minutos, que el tiempo siempre debe estar expresado en segundos. Así nos den horas, nos den minutos, nos den días, siempre debemos hacer la conversión a los segundos. ¿Listo? Ahora bien, sabemos entonces que la velocidad es igual al espacio dividido el tiempo. ¿Y nosotros qué es la información que ya tenemos? Ya tenemos entonces que el espacio son 30 metros, está en la unidad del Sistema Internacional de Medida, y que el tiempo son 180 segundos, que está en el Sistema Internacional de Medida. Ahora podemos pasar a hacer la evaluación para poder tener nuestro resultado de la igualdad. ¿Listo? Entonces decimos que la velocidad va a ser igual a 30 metros dividido 180 segundos. Entonces la velocidad del cuerpo sería 0,166 metros sobre segundos. Entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta? Calcular la velocidad de un móvil que recorre con movimiento uniforme una distancia de 30 metros en 3 minutos. Decimos entonces que la velocidad en la que nuestro cuerpo andaba recorriendo esos 30 metros en 3 minutos era de 0,166 metros sobre segundo. ¿Listo? Una vez más, hagamos un repaso rápido de qué fue lo que hicimos. El ejercicio nos pide calcular la velocidad. Lo primero que hicimos fue extraer la información que se nos estaba dando, que era el espacio y el tiempo. Luego identificamos que sí se encontrara dentro del Sistema Internacional de Medida. De no hacerlo, hicimos la conversión para los minutos a segundos, que era la que nos encontraba. Luego verificamos una vez más y accedimos a la fórmula que nos decía que velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y por último entonces hicimos nuestra operación donde debíamos dividir 30 entre 180 y el resultado fue 0,166 metros por segundo. Entonces la respuesta de la velocidad que lleva el cuerpo al recorrer 30 metros en 3 minutos es de 0,166 metros sobre segundo. Ahora bien, veamos este ejemplo. Calcular el espacio recorrido por un móvil en 3 cuartos de hora si su velocidad es de 8 metros sobre segundo. Una vez más, calcular el espacio recorrido por un móvil en 3 cuartos de hora si su velocidad es de 8 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Muy bien, lo primero es extraer la información que ya sabemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que el tiempo es igual a 3 cuartos de hora. ¿Y a qué equivalen 3 cuartos de hora? Muy bien, 3 cuartos de hora equivalen a 45 minutos. ¿Por qué 45 minutos? Porque nos están diciendo que 4 es la unidad completa. ¿Listo? Y una hora son 60 minutos. Entonces, al dividir esos 60 minutos entre 4, ¿listo? Nos da que cada uno debe tener 15 minutos. ¿Listo? Cada uno de esos 4 son 15 minutos. ¿Listo? Pero nos están diciendo que estamos tomando 3 y uno lo estamos dejando libre. Entonces sumamos 15 más 15 más 15 y tenemos que 3 cuartos de hora equivalen a 45 minutos.
Pero ¿cuántos segundos serán eso? Entonces, nosotros ya sabemos que un minuto son 60 segundos y solo tenemos que hacer la multiplicación de 60 por 45 para así obtener entonces 2700 segundos. Esos serían entonces los segundos a los que equivale 3/4 de hora. Entonces nosotros ya sabemos que la velocidad es igual al espacio sobre el tiempo, ¿listo? Y en este ejercicio ya nos están dando la velocidad. Veámoslo, verifiquémoslo otra vez. Calcular el espacio recorrido por un móvil en 3/4 de hora si su velocidad es de 8 metros sobre segundo. Entonces ya no nos están pidiendo la velocidad. Por eso es muy importante leer bien los ejercicios. Lo que nos están pidiendo es calcular el espacio recorrido, no la velocidad. Nos están diciendo entonces que un cuerpo recorrió X distancia o X trayectoria en 3/4 de hora y su velocidad para recorrer esa distancia era de 8 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál será el espacio que recorrió en esos 3/4 de hora a una velocidad de 8 metros sobre segundo? ¿Listo? Entonces, hicimos la conversión de 3/4 de hora a segundos. ¿Listo? Porque el Sistema Internacional de Medida nos pide de que esté en segundos. Luego, entonces, vamos a vamos a utilizar nuestra fórmula y los conocimientos que nosotros ya tenemos de ecuaciones para cambiar nuestra igualdad. Recuerden que las fórmulas son una igualdad comprobada, la cual podemos utilizar para generar otras igualdades, porque esto ya está comprobado. Quiere decir que lo que está al lado izquierdo siempre será igual a lo que está al lado derecho, solo que estamos hallando la incógnita. En el ejemplo 2 estábamos hallando la incógnita en la velocidad, pero esta vez nuestra incógnita se encuentra en el espacio. Entonces vamos a despejar de nuestra fórmula el espacio y lo que obtendríamos entonces es que espacio es igual a velocidad por tiempo, ¿listo? Pero sigue siendo la misma fórmula, ¿listo? Lo que hicimos fue despejar ahora nuestra incógnita, que ya no es la velocidad, sino el espacio. Entonces, ahora bien, nosotros sabemos que la velocidad es igual a 8 metros sobre segundo. También nos dijeron que eran 3/4 de hora y descubrimos que 3/4 de hora equivalen a 2700 segundos. Entonces el espacio será una multiplicación, ¿cierto? Porque ya hicimos el despeje de nuestra incógnita en la igualdad. ¿Listo? Entonces multiplicamos 8 por 2700 y lo que tendríamos entonces es que el espacio que recorrió nuestro cuerpo, ¿listo? A una velocidad de 8 metros sobre segundo, ¿listo? En 3/4 de hora o en 2700 segundos es de 21.600 metros. Ahora hablaremos del movimiento variado. ¿Cuál es la diferencia del movimiento uniforme en relación al movimiento variado? En el movimiento variado nos encontraremos entonces que un cuerpo recorre un espacio en diferentes tiempos, ¿listo? En el movimiento uniforme hablamos de que un cuerpo recorre la misma cantidad de espacios en la misma cantidad del tiempo, ¿listo? Siempre se repite, por eso es movimiento uniforme. Les doy de nuevo un ejemplo. Movimiento uniforme. Entonces, si un cuerpo pasa del punto A al punto B, va a tardar 2 minutos y ese punto, la distancia que existe entre el punto A y el punto B es de 2 metros. Entonces, si es un movimiento uniforme, quiere decir que cuando pase del punto B al punto C, también va a tardar 2 minutos en recorrer 2 metros. Pero en el movimiento variado nos cambian entonces al decir que este cuerpo va a recorrer distintas cantidades, listo, de espacio en distintas cantidades de tiempo. A pesar de eso, la fórmula seguirá siendo la misma. Velocidad es igual a espacio sobre tiempo, ¿listo? ¿Por qué? Porque lo que queremos calcular es la velocidad en la que el cuerpo estaba recorriendo esos fragmentos de tiempo, ¿listo? Veamos este ejemplo.
Un móvil ha ido en 5 horas de una ciudad a otra B, distantes entre sí por 800 kilómetros. Su velocidad media ha sido, entonces, nos están dando una fracción, listo, de la distancia. Esto quiere decir que el cuerpo llevaba la misma velocidad del punto A al punto B, listo, pero que del punto B al punto C, la cual no nos están especificando, pero al decirnos que es un ejercicio de movimiento variado, quiere decir que el cuerpo, listo, pudo haber tenido otra velocidad al pasar del punto B al punto C. Y además también quiere decir que del punto A al punto B puede haber variado las velocidades. Lo que estamos hallando es como una velocidad media, ¿listo? Una velocidad media que el cuerpo tuvo que tener, ¿listo? En algún punto para poder llegar en esas 5 horas, ¿listo? Y haber recorrido esos 800 kilómetros en X cantidad de tiempo, ¿listo? Pero no siempre la misma. ¿Por qué? Porque es un movimiento variado. ¿Listo? El cuerpo pudo haber cambiado de velocidades, pero en general en 5 horas recorrió 800 kilómetros. No como en el movimiento uniforme, donde nos decían que el cuerpo sí llevó la misma velocidad todo el tiempo mientras pasaba del punto A al punto B. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Entender lo que tenemos, ¿listo? Nos dicen entonces que el espacio es igual a 8 kilómetros y que el tiempo, ¿listo?, es igual a 5 kilómetros. ¿El espacio qué es? ¿Listo? El espacio que existe entre el punto A y el punto B son 800 kilómetros. ¿Y el tiempo qué es? El tiempo es lo que tardó el cuerpo en recorrer esos 800 kilómetros, que equivaldría a 5 horas. Nos dicen entonces que la fórmula es velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Listo? Entonces hacemos la división. Sabemos que el espacio equivale a 800 kilómetros y que el tiempo equivale a 5 horas. 800 dividido 5 va a ser igual a 160 kilómetros por hora. ¿Qué nos estaría faltando entonces de este ejercicio? Muy bien, hacer la conversión al sistema internacional de medida. ¿Listo? Estamos hablando que tenemos 160 kilómetros por hora. ¿Y cuál es la unidad de medida en el sistema internacional de medida? Son los metros por segundo. Entonces, nosotros ya sabemos que ahí nos falta un paso, ¿listo? ¿Lo pudimos haber hecho antes? Sí, está bien si ustedes lo hacen desde este punto. Podemos decir que el espacio es igual a 800 kilómetros y que de una vez queremos pasar esos 800 kilómetros a metros y que el tiempo son 5 horas y que de una vez queríamos pasar esas 5 horas a segundos. Cualquiera de los dos métodos que ustedes escojan está bien. Si hacen de una vez la división y luego hacemos la conversión, o si primero hacemos la conversión y después hacemos la división. Ambos métodos dan el mismo resultado, ¿listo? Porque simplemente estamos descomponiendo las unidades, ¿listo? Pero el resultado siempre va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es hacer la multiplicación y después la división. Nosotros ya sabemos que 1 kilómetro equivale a 1000 metros y que 1 hora equivale a 3600 segundos. Entonces, lo único que debemos hacer es tomar esos 160 kilómetros por hora, multiplicarlos por 1000 metros y por último dividirlos por 3600 segundos. Lo que nos daría entonces es que la velocidad promedio, recuerden, es una velocidad promedio, ¿listo? Porque es un movimiento variado, no es un movimiento uniforme, ¿listo? La velocidad promedio del cuerpo, del auto, del tren, imagínense en cualquier cuerpo, ¿listo? Pero que logre grandes velocidades. Para llegar del punto A al punto B, ¿listo? En la cual había un espacio de 800 kilómetros y donde tardó 5 horas en hacer el recorrido, el cuerpo llevaba una velocidad promedio de 44.4 metros sobre segundo.
¿Por qué velocidad promedio? Porque es un movimiento variado. Si ya hablamos entonces de un movimiento uniforme, debemos decir con certeza, el cuerpo llevaba una velocidad de 44.4 metros sobre segundo. Pero como es un movimiento variado, debemos hacer la especificación. El cuerpo llevaba una velocidad promedio de 44.4 metros sobre segundo. ¿Listo? Es muy diferente decir con certeza la velocidad que llevaba el cuerpo a decir que llevaba, ¿listo? Una velocidad promedio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hace la diferenciación entre el movimiento uniforme y el movimiento variado. Ahora bien, existe un movimiento uniforme variado, donde hablamos de que existe un movimiento de aceleración o un movimiento de retardo. Nos dicen entonces que en este movimiento uniforme variado, los aumentos o disminuciones son iguales en el tiempo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que si la velocidad aumenta progresivamente, ¿listo? Si la velocidad del cuerpo aumenta progresivamente, ¿listo? Hablaremos del movimiento es acelerado. Pero si su velocidad disminuye progresivamente, hablamos entonces de que es un movimiento de retardo. ¿Listo? ¿Listo? Ahora hablamos de movimiento uniforme variado. ¿Listo? En el que nos hablan de que existe, ¿listo? Unos intervalos de tiempo iguales para el aumento o la disminución de la velocidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí, que existe un movimiento variado, pero que es uniforme porque la velocidad va en aumento de la misma medida. ¿Qué quiere decirnos esto? Que si un cuerpo va de un punto A un punto B en 2 segundos, ¿listo? Y que del punto A al punto B tuvo una velocidad de 2 kilómetros por hora, ¿listo? Y que luego pasó del punto B al punto C, ¿listo? Y ahora tuvo una velocidad de 4 kilómetros por hora. Estamos diciendo que tiene un movimiento uniforme variado, ¿listo? ¿Pero por qué? Porque está teniendo aumentos progresivos de la velocidad. ¿Listo? Está teniendo, si lo dividiéramos, está teniendo entonces en ese tiempo aumentos progresivos. ¿Listo? Si lo viéramos pedazo por pedazo, quiere decir que cada 2 segundos el cuerpo aumenta 2 kilómetros por hora su velocidad. ¿Listo? Por eso es un movimiento uniforme variado. Porque sí, existe una uniformidad, ¿listo? En lo que el cuerpo va ganando velocidad o perdiendo velocidad. Pero es variado, ¿por qué? Porque una vez sumado se puede ver que ya el cuerpo comenzó a experimentar diferentes puntos de velocidad. Uniforme, ¿por qué? Porque son intervalos repetidos y variado porque al sumarlos se puede evidenciar que son diferentes, ¿listo? Ahora bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración en el movimiento variado es el cambio que experimenta la velocidad en el transcurso del tiempo. Lo estábamos viendo en el ejemplo pasado. Un cuerpo puede iniciar con una velocidad cero, pero puede terminar con una velocidad de 80 kilómetros cuadrados. ¿Listo? De 80 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo sufrió una aceleración en su estado, listo, recordemos de inercia, listo, la clase pasada, todos los cuerpos siempre se encontrarán en reposo. Y que de un momento a otro ese cuerpo experimentó, no estamos averiguando qué fue lo que causó este estado de excitación, pero experimentó cierta fuerza que lo empujó, a esa fuerza que lo empujó, listo, y la cual causó, listo, un aumento en su velocidad, lo llamaremos como aceleración, ese aumento de la velocidad que experimentó el cuerpo, listo, y en la aceleración partimos de 3 diferentes puntos, listo, tenemos una velocidad inicial, listo, la velocidad con la que se encontraba el cuerpo.
La mayoría de las veces nos vamos a encontrar con que el cuerpo se encontraba en una velocidad cero, ¿cierto? Que nuestro carro, que nuestro tren, que nosotros, listo, nos encontrábamos en un estado de reposo, antes de que hubiera un momento de excitación, el cual llamaremos aceleración, y tuvo una velocidad final, ¿listo? No va a ser lo mismo que un carro esté parqueado a que un carro se encuentre en movimiento. El carro sufre una aceleración, ¿listo? Y hablamos de una velocidad final, ¿listo? Puede ser cero también, pero siempre hablaremos de que el cuerpo alcanza cierta velocidad y la va a continuar desde ese punto. A eso nos referimos con velocidad final, ¿listo? Y el tiempo, ¿por qué el tiempo es importante en esta relación? El tiempo será importante en esta relación porque permite establecer el intervalo que ocurrió desde que el cuerpo se encontraba en velocidad cero o inicial a velocidad final. ¿Listo? El intervalo del tiempo en el que el cuerpo, listo, por ejemplo, nosotros partimos desde nuestra casa hacia la tienda. Entonces, ¿cuánto nos demoramos de ir de nuestra casa a la tienda? ¿Listo? Pero a pesar de eso, en ese transcurso, nuestro cuerpo sufrió una aceleración, listo, durante un periodo de tiempo. Veamos este ejemplo. Un auto aumenta su velocidad de 20 metros sobre segundo a 40 metros sobre segundo en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? Podemos ver entonces que en este ejercicio ya nos hablan siempre de velocidades, ¿listo? Y que también nos están hablando de tiempo. Entonces, volvamos a leerlo. Un auto aumenta su velocidad de 20 metros sobre segundo a 40 metros sobre segundo en 10 segundos. ¿Cuál es su aceleración? ¿Listo? Estamos en un ejercicio de movimiento uniforme variable. ¿Listo? En el que debemos hallar la aceleración que experimenta el cuerpo. ¿Listo? ¿Cuál creen ustedes que es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final? Veamos. Entonces, tenemos que el punto A es 20 metros y que el punto B es 40 metros y que el tiempo que transcurrió el auto de pasar del punto A al punto B, listo, con una velocidad, listo, inicial de 20 metros y una velocidad final de 40 metros, listo, fueron 10 segundos. Entonces, ya se los acabo de decir, la velocidad inicial entonces será 20 metros sobre segundo y la velocidad final será 40 metros sobre segundos y que el tiempo que transcurrió el auto de pasar de 20 metros a 40 metros fueron 10 segundos. Para esto entonces utilizaremos una nueva fórmula, la fórmula de la aceleración, que nos dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. ¿Listo? Esa es la fórmula de la aceleración y con ella nos permitirá entonces saber cuál es la aceleración que experimentó ese cuerpo para pasar de 20 metros sobre segundo a 40 metros sobre segundo en 10 segundos. ¿Listo? Tómenle en una foto, anótenla. Esta es otra fórmula, ¿listo? Recuerden, ¿cuál era la fórmula de la velocidad? La fórmula de la velocidad es espacio sobre tiempo. Y entonces ahora estamos con la fórmula de la aceleración, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. Ahora bien, pasamos a descubrir la aceleración. Nosotros sabíamos entonces que la velocidad final, listo, entonces la velocidad final es la que tuvo al pasar esos 10 segundos, que son 40 metros sobre segundo. Que la velocidad inicial era la velocidad cuando el segundo estaba en cero, que eran 20 metros sobre segundo, listo. Y que el tiempo de que transcurrió de pasar a 20 a 40 fueron 10 segundos. Pero como la fórmula nos dice que primero va la velocidad final y luego se le resta la velocidad inicial, listo, por eso se ve así.
Luego lo dividimos sobre 10 y tenemos entonces que la aceleración que experimentó nuestro cuerpo para pasar de 20 metros sobre segundo, listo, a 40 metros sobre segundo, fueron de 2 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos espacios que en esos 10 segundos, listo, en cada segundo fue aumentando en 2 su velocidad. ¿Ven por qué es un movimiento uniforme variado? Porque nos habla entonces de que el cuerpo, listo, puede cambiar de velocidades. Sí, claro, pero tiene cierta periodicidad, cierto periodo que se repite. En este caso sería el 2. Listo, cada segundo el cuerpo aumentaba en 2 siempre su velocidad. Pero si teníamos esa relación de que se veía diferente, porque al inicio tenía 20, pero al final tenía 40. Ahí es cuando establecemos esa relación. Veamos este segundo ejemplo. Un tren tiene aceleración constante de 6 metros sobre segundo. Importante, aceleración constante. Si su velocidad en el instante t, o sea, en el instante del tiempo igual a 0, es de 24 metros sobre segundo, ¿cuál será su velocidad en el instante t de 8 metros sobre segundo? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Que un tren, listo, que tenía una velocidad de 24 metros sobre segundo y que experimentaba una aceleración de 6 metros sobre segundo y en el transcurso del tiempo de 8 segundos, listo, ¿a qué punto, listo, llegó nuestro tren al final de esos 8 segundos si sufría una aceleración de 6 metros sobre segundo? ¿Listo? Vean que ya va cuadrando la idea de lo que debemos hacer. ¿Listo? Ahorita les dije lo que pasó con nuestro cuerpo, ¿cierto? Les dije que él experimentó, ¿listo? Una aceleración de 2 metros sobre segundo por cada segundo que pasaba. Entonces, ¿aquí qué debe pasar? Que nuestro tren va a experimentar una aceleración de 6 metros sobre segundo por cada segundo que pase en 8 segundos. ¿Listo? Partimos de la fórmula una vez más, que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo. Luego decimos entonces que si la velocidad, recuerden que aquí tenemos una igualdad. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración, listo, que está al lado izquierdo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Quiere decir que eso siempre va a ser igual, ¿listo? Recuerden, esto es una igualdad matemática, ¿listo? Expresada en ecuación. Entonces cualquiera puede ser una incógnita, ¿listo? Aquí la incógnita que tenemos es la velocidad final, ¿listo? Porque miren, nos están dando la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo transcurrido. ¿Qué dato no nos están dando? El dato de la velocidad final. Una vez más, hacemos un despeje para nuestra ecuación porque es una igualdad en la cual podemos permitirnos hacernos un despeje porque esto ya está comprobado. ¿Listo? Sobre las ecuaciones ya están comprobadas, entonces hacer el despeje de ellas es totalmente factible porque ya han sido comprobadas de que lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho. Entonces hacemos el despeje y al final tenemos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Y cuál es la aceleración y el tiempo y la velocidad inicial de nuestro ejercicio? Aquí se los vuelvo a mostrar. La velocidad inicial será entonces de 24 metros sobre segundo, la aceleración de 6 metros sobre segundo y el tiempo transcurrido de 8 segundos. ¿Listo? Entonces es simplemente una multiplicación acompañada de una suma para hallar la velocidad final de 72 metros sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Listo? Que nuestro tren, ¿listo? Aumentó, ¿listo? 6 metros por segundo, ¿listo?
cada segundo transcurrido, ¿listo? Más los 24 que ya llevaba, entonces al final tuvo una velocidad final de 72 metros por segundo, ¿listo? Vean que desde la lectura de la información ya se nos estaba dando la respuesta, ¿listo? Desde el ejercicio anterior y el análisis que hemos estado realizando ya habíamos obtenido la respuesta. ¿Por qué? Porque nos hablan de que el cuerpo va a tener una aceleración constante, que cada segundo que transcurra el cuerpo siempre va a acelerar la misma cantidad de tiempo, porque es un movimiento uniforme, pero variado porque es diferente la velocidad inicial a la velocidad final, pero es uniforme porque esos 6 metros por segundo siempre los va a ir aumentando un segundo. Un segundo 6 metros, un segundo 6 metros, un segundo 6 metros. ¿Listo? Desde ese análisis ya podemos encontrar entonces la respuesta a nuestro ejercicio. ¿Listo? Y vean que es muy fácil hacer el despeje. ¿Listo? Es sino que hagamos el análisis de la información. ¿Listo? Y comprendamos, listo, los conceptos de movimiento uniforme y movimiento variado. Ahora bien, tenemos el movimiento periódico, que es aquel que se repite en intervalos de tiempos iguales. Eso es un movimiento periódico, aquel que se repite en intervalos, listo, de tiempo iguales, listo. Existe entonces dentro del movimiento periódico una oscilación sencilla y una oscilación completa. ¿Qué es una oscilación sencilla? Es el desplazamiento de un extremo a otro, es decir, el desplazamiento de la posición A hasta la posición B. ¿Listo? Podemos ver en pantalla dos esferas negras, ¿listo? Podemos decir que una oscilación sencilla es la que ocurre cuando el cuerpo se desplaza desde la esfera de la izquierda hasta la esfera de la derecha. Eso es una oscilación sencilla, ¿listo? Recordemos que es un movimiento periódico, aquel que se repite en intervalos de tiempos iguales, donde existe algo llamado oscilación sencilla, que es cuando un cuerpo pasa de un punto B, de un punto A un punto B. Luego tenemos una oscilación completa, que es el desplazamiento de un extremo a otro y el regreso al punto de partida. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que un cuerpo va a pasar del punto A al punto B, pero va a regresar al punto A, ¿listo? Por ejemplo, si arrojamos una pelota, ¿listo? Contra la pared y la pelota se queda en la pared, eso sería ¿qué? Una oscilación sencilla. Pero si la pelota regresa a nosotros, está haciendo una oscilación completa. Tenemos que en el movimiento periódico entonces, además de que existen las oscilaciones sencillas y completas, existe un periodo, que es el tiempo empleado por un cuerpo en realizar una oscilación completa. ¿Listo? Recordemos que es una oscilación completa cuando el cuerpo va del punto A al punto B y regresa al punto A. El periodo entonces será el tiempo que transcurre del cuerpo de ir al punto A al punto B y regresar al punto A. Luego tenemos entonces la frecuencia y es el número de oscilaciones completas realizadas en una unidad de tiempo, ¿listo? El periodo, el tiempo, ¿listo? Y la frecuencia, el número de veces que lo repite, ¿listo? Podemos decir que un cuerpo pasó del punto A al punto B y de regreso al punto A, ¿listo? Más de una vez, que tuvo más de una oscilación completa, ¿listo? Si nosotros cogemos una pelota y la amarramos, ¿listo? Y luego hacemos que vaya de un lado a otro, podemos ver cómo, listo, hasta que pierda su aceleración, nuestra pelota seguirá yendo de un lado a otro y la frecuencia será el número de veces que vaya de un lado a otro. El periodo, el tiempo que tome la pelota de ir de un lado a otro. Luego tenemos entonces la elongación y es la distancia entre cualquier posición que ocupe un cuerpo y la posición de equilibrio, ¿listo?
¿Qué nos quiere decir la elongación entonces? La distancia que existe, ¿listo? Desde el centro, ¿listo? El centro de todo objeto es su punto de equilibrio, ¿listo? A cualquiera de los demás puntos, ¿listo? Por ejemplo, una vez más, el ejemplo de nuestra pelota. Si la tomamos y aún no la ponemos, ¿listo? A ir de un lado a otro, el punto de equilibrio será cuando esté totalmente quieta, ¿listo? Y la elongación, cualquiera de los puntos a los que se desplace una vez la pongamos en movimiento. Por último tenemos la amplitud y es el máximo valor de la elongación, ¿listo? Será el punto ¿listo? El punto más lejano del centro de su punto de equilibrio al que pueda llegar nuestra pelota, ¿listo? Entonces, el periodo, el tiempo que transcurre nuestra pelota de ir de un punto al otro, la frecuencia, ¿listo? El número de veces que nuestra pelota va de un punto a otro, la elongación, ¿listo? Desde el punto de equilibrio hacia cualquiera a los que se pueda desplazar nuestra pelota. Y por último, la amplitud, el punto máximo de elongación al que puede llegar nuestra pelota. Por último, entonces, dentro del movimiento periódico existe un movimiento circular uniforme y un movimiento oscilatorio. Un movimiento circular uniforme será aquel entonces en el que el cuerpo logre hacer una circunferencia completa, listo, en periodos constantes de tiempo, listo, una vez más. Cuando hablamos de periodos constantes de tiempo, es que siempre va a tener la misma aceleración, listo. Y además de eso, ahora hablamos entonces de que siempre va a completar una circunferencia. Por ejemplo, lo que hace nuestro planeta alrededor del Sol. Nuestro planeta cumple un movimiento circular uniforme, ¿listo? Porque siempre se repite y va siempre a la misma velocidad alrededor del Sol. Nuestro punto central es el Sol y nosotros somos la pelota que va girando alrededor de él. Por último, el movimiento oscilatorio, listo, que ya lo hemos estado hablando, y es cuando cuando un cuerpo va de un punto a un punto B. Eso se considera un movimiento oscilatorio, listo. Hemos llegado entonces al final de la clase, listo, y les recuerdo entonces que la comprensión total de los conceptos debe ir acompañada del desarrollo del taller número 3 de física, complemento de esta clase, y la realización de los simulacros en la plataforma.